Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión organizada por este club empresarial de la mano de nuestro socio jurídico premium Baciero. No puedo dejar de recordar a aquellos que aún no sois socios que este club os puede ayudar a dar visibilidad a vuestras soluciones y capacidades de gestión, además de facilitar la conexión entre las empresas. Os animamos a que nos preguntéis y, por supuesto, os suméis. Muy brevemente vamos a recordar las pautas que nos van a ayudar a aprovechar mejor este webinar. La sesión va a ser grabada, por lo que las cámaras y los micrófonos permanecerán desconectados. Si deseáis formular alguna pregunta, os animamos a realizarla a través de este chat. Atenderemos todas vuestras dudas en el turno de preguntas que se abrirá a la finalización. Y si nos falta tiempo, no os preocupéis porque os remitiremos a todos el contacto de Baciero para que podáis profundizar o resolver cualquier otra duda que pueda surgir con posterioridad. Por último, también recordar que subiremos la grabación de esta sesión a nuestro canal de YouTube. Os enviaremos también el enlace para que podáis revisarla o incluso compartirlo si queréis. Bueno, sabemos todos que el deterioro de la situación financiera en las empresas ha provocado la necesidad de poner en marcha un conjunto de medidas enfocadas a mantener la liquidez y solvencia en muchas empresas y autónomos. Vamos a mostrar hoy de una forma sencilla y clara este conjunto de medidas financieras, cómo poder aprovecharlas y conseguir una mayor estabilidad financiera para relajar un poco el calendario de compromisos. Tenemos la fortuna de contar con una gran profesional de la firma Baciero, Begoña Fernández Baciero. Está al frente de la dirección del área de asesoramiento financiero corporate de esta firma, dirige y participa en procesos de compra-venta de empresas y en operaciones de financiación y estructuración financiera. Es especialista en la elaboración de informes técnico-periciales de contenido contable, económico y financiero. También es especialista en su defensa ante tribunales judiciales y arbitrales y cuenta con una dilatadísima experiencia en materia de sucesión y cambio generacional en la empresa familiar. Gracias, Begoña, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a Baciero por esta iniciativa tan oportuna. Adelante, Begoña, cuando quieras. Muchas gracias, Elena. Lo primero, agradeceros a vosotros también y al Club Cámara, bueno, pues la oportunidad de presentar esta charla, de compartir con Ibercaja también pues este tiempo para, pues como decías, para trasladar un poquito de una forma general pero completa, pues el conjunto de ayudas que se han habilitado, ¿no?, desde el Gobierno para facilitar o para apoyar pues, en facilidades financieras a las empresas que, bueno, pues que en este periodo, bueno, pues como ha transcurrido una caída de actividad importante y un deterioro de la situación económica de la mayor parte de las compañías, pues bueno, pues la carga financiera se está haciendo más pesada y se hace necesario, pues en muchos casos, ¿no?, replantearse, pues como decíamos, medidas de refinanciación o incluso de reordenación financiera, ¿no? Porque hay que tener claro que, bueno, pues que una empresa que tiene un conjunto de deuda financiera tiene unos, digamos, planes económico-financieros donde el volumen de actividad y la generación de actividad le va permitiendo generar unos flujos que le permiten devolver la deuda. En el momento que esos flujos, por el cambio en el volumen de actividad y en la estructura económica de la empresa, han estado cayendo, pues bueno, la capacidad de devolución de la deuda es obvio que se ve tocada, se ve resentida y en muchos casos se hace inviable el poder devolverla en los plazos que estaban previstos, ¿no? Por eso, bueno, pues junto con las habituales refinanciaciones bancarias, a ver si no puedo mover, ahora sí. Junto con las habituales refinanciaciones bancarias, el conjunto de medidas que ha previsto el Gobierno, ¿no?, pues para ayudarnos o para facilitar esa reordenación financiera que le dé viabilidad y estabilidad en la capacidad de pago a la empresa. Lo primero que quería hacer era, bueno, pues un flash de todo el conjunto de medidas que vamos a repasar porque son variadas y, por otro lado, cada una tiene sus plazos, ¿no?, y sus tiempos, porque algunas, como las primeras que comentamos ahí, pues ya el 15 de octubre de 2021 pues finaliza su plazo, ¿no? Y serían la que yo creo que la mayor parte de las empresas conocéis y estaréis utilizando, que es la refinanciación de todos los préstamos concedidos con aval del ICO en el periodo posterior al COVID, que se marca desde marzo del 20 a mayo del 21 en esos periodos en los que se han concedido esos préstamos. Hay una posibilidad que comentaremos luego ya en detalle de ampliarlos, de refinanciarlos, cuestión que, bueno, pues es bastante excepcional por esta situación excepcional que estamos viviendo y que hemos vivido especialmente el año pasado, ¿no? Porque antes, cuando te enfrentabas a una refinanciación bancaria en cualquier empresa,
casi los ICO y este tipo de préstamos eran los intocables, ¿no? Eran los que eran, bueno, en un ICO vamos a dejarlo aparte porque, bueno, se refinancia el resto de deuda con el pool, pero flexibilizar las condiciones del ICO se hacía más complicado. Ahora, bueno, pues el propio gobierno, consciente de la gran cantidad de deuda que hay avalada con ICO, si esto no se pudiera refinanciar, pues quedaría muy rígida, ¿no?, la estructura de deuda y de compromisos de las empresas. En esta misma fecha también vence el plazo para la posibilidad de convertir préstamos ordinarios en participativos, dentro de lo que son también los préstamos con aval ICO. Hasta el 1 de diciembre de 2021 sigue abierta la línea de préstamos ICO o con aval ICO, ¿no?, tanto para liquidez como para inversión. De estos aspectos también, bueno, pues en su momento nos hablará también Ibercaja porque, bueno, pues porque está en el día a día de la gestión, ¿no?, con todas las empresas y con el resto de entidades financieras, pues dándole forma a estas posibilidades, digamos, de refinanciación o de reenfoque de deuda. Hasta el 31 de diciembre de este año, aunque también es verdad que se dice o se rumorea que es fácil que se prolongue, pero bueno, hoy por hoy el plazo acaba a final de año, están abiertos los fondos de apoyo a la solvencia o el fondo de recapitalización, que como se llama, el de las empresas medianas y pequeñas, que ha abierto Cofides, ¿no?, y que desde el 1 de julio pues recibe solicitudes para apoyar vía capital o vía deuda a las empresas en dificultades. Luego veremos un poco el detalle porque, bueno, es bastante interesante y así como el de SEPI, bueno, pues está dirigido a las empresas de gran volumen, consideradas estratégicas y de mayor tamaño, pues el de Cofides va a medianas empresas e incluso a pymes. Hasta el 15 de septiembre de 2022 también hay otras medidas que ya no son tan ligadas al ICO o a nuevos fondos, pero que sí que son muy interesantes, que es la refinanciación de proyectos o de préstamos para proyectos industriales, ¿no? Pues los reindus, los préstamos competitividad y todos estos préstamos que se pueden refinanciar. Y por otro lado, bueno, pues también me salto la del medio, pero hasta el 31 de diciembre de 2022 también se puede aplazar deudas públicas, no tributarias ni aduaneras, que, bueno, pues que vengan derivadas o bien de la devolución de préstamos o de ayudas que hayan sido concedidos por la Administración General del Estado. Y además, estos aplazamientos antes era típico que se podían pedir, pero había que dar unas garantías importantes, bueno, importantes en consonancia con la deuda que hubiera. Ahora son con dispensa de garantías. Esto todavía tendríamos hasta el 31 de diciembre de 2022. Y hasta el 1 de diciembre de 2022 también es posible captar, si se cumplen los requisitos que luego revisaremos, las ayudas a fondo perdido para lo que se llaman las quitas, ¿no?, para amortizar parte de los préstamos con aval. Ya, bueno, entrando de una en una un poco en el detalle, porque como veis son unas cuantas, la posibilidad de refinanciar el ICO, bueno, pues lo que abre es esa posibilidad de hacer una refinanciación global de la deuda, ¿no?, que no queden los préstamos ICO fuera y que bueno, pues que sea un parche solo para una parte de la deuda, sino que todo el endeudamiento financiero sea ICO, ¿no?, bueno, pues va a poder reunir unas condiciones para poder refinanciarse. Entonces, las condiciones que plantea los préstamos con aval ICO es la posibilidad de alargar los plazos de los préstamos hasta 10 años cuando son operaciones que en conjunto no superen 1.800.000 y hasta 8 cuando son operaciones que en conjunto pues hay más de 1.800.000 euros, perdón, de financiación avalada. Se ha podido hacer esta posibilidad de alargar ha venido primero derivada de otro Real Decreto que, bueno, pues que ya permitía alargar el plazo en parte y ahora se extiende en otra parte, con lo que, bueno, pues lo importante es mirar el vencimiento de nuestros préstamos ICO y si he recibido más de 1.800.000 de ayudas, pues podría alargarlos hasta 8 años y si he recibido menos, hasta 10. Además, se pueden alargar las carencias. Normalmente, la mayoría, aunque se ve de todo, han sido préstamos ya desde el inicio pues, con 1 año de carencia, pero hay otros que no. Bueno, pues en función de lo que hubieras negociado o te hubieran concedido al principio, la carencia podrá ser hasta de 2 años.
Y la ventaja, que esto siempre era un problema, también una debilidad en las refinanciaciones tradicionales antes de la época COVID, es que, bueno, pues cuando una compañía estaba en situación de dificultad financiera y empezaba a refinanciar préstamos y deuda, podía, ¿no?, volverse un poquito a veces contra la propia compañía o haber un riesgo, que era el tema de que no me cortaran las líneas de circulante, ¿no? Bueno, pues dentro de los requisitos también que se plantean dentro de los ICO y de esta normativa, es que las líneas de circulante, bueno, pues de la compañía se mantienen hasta 31 de diciembre de 2022 en una refinanciación de estas características. El requisito fundamental es que se haya reducido el volumen de negocio en el año 2020 respecto al 19 más de un 30%, pero la realidad es que empresas que lo han solicitado a su entidad financiera, a sus entidades financieras, y no habían tenido esta caída, también han conseguido la refinanciación. En el primer caso, si el volumen de negocio ha caído más de un 30% y la entidad, que están prácticamente todas, están adheridas al Código de Buenas Prácticas que se firmó con el ICO, la realidad es que es obligatorio, es casi, bueno, no automático, pero a solicitud en principio es obligatorio que la entidad financiera haga la refinanciación en estos términos. Cuando no cumple esa caída, entonces sí que, bueno, pues sería potestativo teóricamente y, bueno, pues hay que comentarlo con la entidad financiera en más detalle. Luego las condiciones, bueno, pues era que el préstamo estuviera formalizado antes de mayo del 2021, como decíamos que se solicita antes del 15 de octubre de este año, y bueno, pues lo habitual, no estar en mora, no figurar en CIRBE, que no estés en concurso de acreedores, que no estés imputado o condenado por delitos contra la hacienda pública o la seguridad social, bueno, el típico conjunto de medidas que siempre, ¿no?, se miran en una refinanciación en el ámbito, digamos, normal de continuidad de la empresa. Luego, bueno, sí que es verdad, que lo tengáis en cuenta, que cuando hay una refinanciación porque cojo más plazo de amortización o incluso más tiempo de carencia, me puede subir el coste de la financiación, el tipo de interés, hay unas tablas y bueno, pues al final, si hay más plazo y hay más carencia, hay más coste financiero. Pero bueno, es algo razonable de mercado. Luego la ayuda, bueno, pues te indica que no se pueden repartir dividendos en el año 2021 y 2022. Esto es un tema, bueno, un poco controvertido, tampoco voy a entrar muy a fondo, pero bueno, digamos que lo que no se puede repartir, remanentes generados en el 21 y en el 22, ¿vale? Los anteriores, bueno, pues sería otro tema. Y por otro lado, bueno, pues no se pueden aprobar incrementos de las retribuciones de la alta dirección durante el periodo de 2 años también desde que se apliquen estas medidas. Con este conjunto de requisitos, que bueno, quizás el más gravosos puedan ser estos dos, ¿no?, lo de no repartir dividendos de los beneficios del 21 y del 22 y tampoco incrementar las retribuciones de la alta dirección. Bueno, siendo una empresa viable, digamos, que no esté en crisis, en principio pues no tendría mayor problema para cumplir los requisitos. Otra de las medidas sería la conversión de préstamos avalados por el ICO en préstamos participativos. Se indica participativos no convertibles en capital, ¿vale? Quiere decir esto que, bueno, un préstamo participativo se suele decir que es un híbrido entre capital y deuda, y en este caso, bueno, pues no llegaría a tener nunca la posibilidad de convertirse en capital. ¿Para qué está previsto esto? Pues para empresas que, por el elevado volumen de deuda que tienen, sus ratios de deuda financiera pues se han deteriorado mucho, ¿vale? Y eso puede hacer, pues por ejemplo, que no cumplan determinados covenants de préstamos formalizados o de préstamos sindicados formalizados con su pool bancario, o bueno, pues que tengan cerrada ya prácticamente la posibilidad de acudir a más financiación a causa de ese mayor endeudamiento que ha experimentado ahora y que encima, pues respecto al Evita, que a lo mejor también está deteriorado, pues va a suponer que los ratios que hablan del endeudamiento se vean muy penalizados, ¿no? Si pasamos deuda ordinaria a préstamo participativo, esa no computa en estos ratios de endeudamiento y entonces, bueno, digamos que la foto es mejor y se mejora, aunque en el fondo es lo mismo, la forma, digamos, es diferente y mejora la solvencia de la empresa y la capacidad, digamos, también de que se le, bueno, pues eso, de que pueda tener hasta más capacidad de endeudamiento o incluso, bueno, pues que no pierda el cumplimiento de determinados covenants. Los requisitos, volvemos a la caída de la facturación. Aquí sí que es obligatorio que haya caído la facturación más de un 30%.
el resultado del ejercicio 2020 tiene que ser negativo, ¿no? O sea, que haya pérdidas en el año 2020. Y bueno, no es un hecho aislado esta posibilidad, sino que tiene que ser como un elemento más para darle viabilidad a la empresa en el seno de un acuerdo de refinanciación global de la empresa. Toda la deuda, sea ICO o no sea ICO. Luego, bueno, pues sí que es verdad que esto es importante. Bueno, los requisitos un poco generales de no estar en CIRBE, de no estar imputado, de todos los que habíamos repasado antes, y además no haber recibido ayudas públicas por encima de 1,8 millones de euros, ¿vale? Con lo cual, bueno, esto está un poquito limitado a esas cuantías. O sea, empresas que no hayan recibido una financiación excesiva de los ICO. Bueno, luego es verdad que no hace falta contar, como es en el seno de un acuerdo de refinanciación, no hace falta contar con el apoyo de todo el pool bancario, con que lo apoyen quienes representen más del 50% de las operaciones, digamos, pendientes avaladas, sería suficiente. Incluso en pymes, con que lo apoyen los dos acreedores con mayor peso en el pool sería suficiente. Y otra de las ayudas, que bueno, pues ya es casi una ayuda, vamos, casi no es una ayuda directa, es como una quita de la deuda, se ve también como último recurso, último término, ¿no? de las vías para apoyar la viabilidad o la continuidad de las empresas, es la de dar esa quita a la deuda. Entonces, con carácter general, pues se podrían dar quitas de hasta el 50% del capital pendiente avalado, esté pagado, o sea, esté vencido o no, y bueno, incluso podría llegar al 75% si las operaciones, o sea, si la caída del volumen de operaciones ha sido superior al 70% respecto al año 19, ¿vale? Con lo cual, bueno, entre un 50 y un 75, siempre que, bueno, por encima del 50, siempre que la caída del volumen de operaciones haya sido tan importante como que supere el 70. Lo mismo, los requisitos son prácticamente los mismos, que se refinancie la totalidad de la deuda, o sea, la quita, digamos, es como el último resorte a tocar para estructurar y darle viabilidad financiera a la compañía o al grupo, y lo mismo, la caída de la facturación del 30%, pérdidas en 2020 y no haber recibido ayudas superiores a 1.800.000. Bueno, pues obviamente, como ya decía, son excepcionales y también, bueno, pues requieren unas mayorías para, digamos, homologar o arrastrar al conjunto, que no necesita el 100%, sino que suficiente con el 66% de las operaciones avaladas, y en pymes al menos, no, bueno, que tres acreedores, los tres principales, apoyen esa refinanciación en esos términos. Este es el conjunto de medidas, digamos, que está más ligado a lo bancario directamente, y Óscar Castellanos, que es el director de empresas o el responsable de empresas, mejor dicho, de la territorial de Madrid y de la zona noroeste de Ibercaja, pues nos va a comentar, antes de seguir yo con el resto de medidas, nos va a comentar, bueno, un poquito cómo están gestionando ellos todo este conjunto de facilidades y de refinanciaciones dentro del banco. Óscar, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Begoña. Pues sí, bueno, contaros un poco pues desde la parte práctica, ¿no? Desde lo que llevamos haciendo más de año y medio desde que surgió la financiación ICO. La financiación ICO nace precisamente pues, para ayudar a empresas que hasta esa fecha eran viables y que por la situación, dependiendo del sector o dependiendo de la actividad que tuviera, se encuentran con unas situaciones que en cada caso son muy distintas, ¿no? De ahí que hemos tenido hasta la fecha estas mismas ampliaciones o carencias, las hemos estado también aportando a las empresas, ayudándoles a alargar esos plazos y a acomodarlos a los vencimientos que tenían de su deuda actual, etcétera. Y ahora pues surge este código de buenas prácticas y estas nuevas medidas para complementar, ¿no?, todas las empresas que quedan en esta situación. Para poner un poco de cifras, pues nosotros desde el principio de la crisis pues hemos formalizado unos 2.000 millones en financiación ICO. El 80%, más o menos el 80%, se ha destinado a autónomos y pequeñas empresas, y de ellos hasta la fecha se han ampliado o puesto carencia en unos 780 millones, ¿vale? Para ponerlo un poco en contexto. ¿Qué es lo que hacemos? Al final cada empresa tiene una situación, ¿no? Pero lo que hacemos básicamente es desde nuestro equipo comercial hemos destinado una gran cantidad de recursos humanos y materiales para que
cuando esa empresa tenía esa situación, se dirigiese a nosotros y le pudiésemos dar todo ese listado de requisitos que has enumerado y que luego detrás de cada uno pues, lleva una documentación, una justificación. Pues nosotros hemos estado ayudando, pues necesitamos esto, otro. No es sencillo, pero bueno, es llevable. Y desde ahí también decir que ICO pues, también ha estado muy pendiente de que esa documentación pues, se haya aportado y de que las incidencias sean mínimas, ¿no? También porque hemos concentrado una gran cantidad de operaciones en un corto espacio de tiempo y eso pues a veces siempre implica que se puedan generar problemas, ¿no? Yo creo que ahí ICO en general a las entidades y a nosotros en particular pues nos ha transmitido que está muy satisfecho con el trabajo realizado y pues eso, seguimos con ello, ¿no? Ahora es verdad que se ha ralentizado un poco porque la mayor parte de las empresas que necesitaron esas ampliaciones, pues las solicitaron en su momento, pero bueno, aquí tenemos, como ha comentado Begoña, las nuevas fechas las fechas límite para quien lo necesite, pues estaremos siempre encantados de seguir ayudando. Y también que es una parte que va a venir a continuación, ¿no? Es de esta parte de la refinanciación ICO, etcétera, es las ayudas de Next Generation que van a llegar de la Unión Europea, ¿no? Y en ese sentido, pues desde Ibercaja concretamente, lo que hemos hecho también es firmar un acuerdo con Mazars y con Silo para que quien tenga un proyecto que pueda ayudar a la empresa a seguir adelante, pues entre ellos y nosotros les vamos a asesorar y acompañar en un proceso que tampoco va a ser sencillo, pero que genera un montón de oportunidades de aquí en el futuro y muchas compañías pueden seguir adelante o incluso crecer gracias a estas ayudas. Y un poco básicamente, Begoña, era esto lo que hemos estado haciendo desde Ibercaja. Muy bien, pues si os parece, entonces sigo un poco comentando y luego ya hacemos un coloquio un poco más participativo al terminar. En cuanto a, ya no financiación ICO, pero sí financiación que viene de lo público, concretamente los préstamos para proyectos industriales que otorgó la Secretaría General de Industria y de la PYME, tipo los Reindus, Industria 4.0, los Competitividad, etcétera. Bueno, pues existe la posibilidad de solicitar la refinanciación de esos préstamos, ¿no? Modificar el plazo de amortización y, en su caso, si todavía están en carencia, aumentar la carencia. Es un aspecto también, bueno, pues yo conozco empresas industriales que tienen importante volumen de financiación, este tipo de préstamos, o a través de este tipo de préstamos, y bueno, pues que obviamente pues la facilidad o la posibilidad de refinanciar directamente con el organismo concedente, bueno, pues se abre aquí y es muy conveniente, ¿no? Al final los requisitos son, básicamente, si lo tuviera que resumir, es que necesites refinanciarlo, ¿no? Porque al final todo el mundo ha tenido periodos de inactividad o de caída de actividad debido al COVID, a lo mejor incluso yo he visto empresas que sin haber caído en su volumen de ventas, pero sí han tenido caída de su volumen previsto, digamos, también se puede solicitar, o interrupciones en la cadena de suministro, o sea, dificultades por el COVID, te habrán afectado más o menos en el volumen de ventas, pero todo el mundo ha tenido y bueno, en ese sentido los requisitos son como bastante sencillos de cumplir. Hay que presentar, anticiparse un poquito a los vencimientos que se quieren modificar, bueno, pues presentar la solicitud 2 meses antes de ese vencimiento a solicitar, y lo que hay es que presentar una memoria justificativa, pues lo de siempre, ¿no? Cómo estaba mi compañía antes, cómo ha afectado el impacto del COVID en mis cuentas, en mi situación económica y financiera, y a partir de ahí, bueno, pues cómo propongo mi nuevo calendario de pagos para poder repagar la deuda, que es lo que cualquier prestamista al final está buscando. Se plantea eso, un calendario de amortización y, en principio, bueno, pues los requisitos también de estar al corriente, de obligaciones tributarias y demás. Pero es una vía fácil para refinanciar todas aquellas deudas derivadas de préstamos que vengan de esta vía para proyectos industriales. Otra que también a lo mejor es menos conocida y que también puede dar lugar a devoluciones importantes es la de la posibilidad de aplazar o fraccionar. Realmente se prevén 2 años de aplazamiento y un fraccionamiento en 2 años de las deudas que vengan derivadas del reintegro y reembolso de ayudas de préstamos que han sido concedidas por la Administración General del Estado, ¿no? Y que estén, bueno, pues en periodo voluntario de pago, o incluso que, habiendo sido aplazadas, ahora requieras un nuevo aplazamiento, siempre que no estén en periodo ejecutivo, ¿vale?
devoluciones de préstamos porque no se han cumplido requisitos, o de subvenciones o de ayudas porque tampoco se hayan cumplido requisitos, que a veces pueden ser millonarias. Bueno, esas devoluciones, en el momento que cumplamos, bueno, pues lo mismo, un perjuicio derivado del periodo COVID en mi capacidad de devolver la deuda, pues porque me ha bajado el flujo de caja de las operaciones que estimaba que fuera tal y que ahora es cual y demás, se puede solicitar. Aquí, además de la memoria justificativa, en los mismos términos que lo anterior, son un poco más exigentes en cuanto a que hay que presentar, bueno, podría en la otra medida presentarse así, pero parece que queda un poco más ligero. Aquí hablan ya de un plan de viabilidad que contenga, bueno, pues lo de siempre, la situación actual, el porqué de los problemas y cómo se van a solventar a futuro, pues para poder hacer frente a toda la devolución de las deudas. Junto con ese plan de viabilidad, que debe estar motivado, se pide que cuando esas deudas a aplazar o fraccionar sean superiores a 150.000 euros o acumuladamente sumen, si son varias, 250.000, ese plan de negocio debe estar revisado por un auditor de cuentas escrito en el ROA que verifique, bueno, pues que el plan de negocio es razonable. Viene a ser como un IBR, donde se verifica pues, que las hipótesis y las previsiones de la compañía son razonables y que están apoyadas de forma correcta, digamos, en criterios económicos y en la información económica contable de la empresa. Se han hecho informes de este tipo aquí desde Baciero y, bueno, en principio, pues, nada, como decía, viene a ser como encargar un IBR, ¿no? Una revisión independiente del plan de negocio. Por otro lado, otra línea de ayudas que es muy interesante para algunas empresas que cumplan los requisitos, que no todas los van a cumplir, ¿no? Pero que puede ayudar mucho a incorporar financiación nueva a los balances y a las compañías. Y digo muy interesante porque en el fondo, y luego Óscar me podrá llevar la contraria, pero nosotros vemos que, bueno, pues que hay compañías que aunque todavía necesiten más financiación, igual ya están muy cargadas de deuda de préstamos ICO y las entidades financieras, bueno, también llega un punto, por eso de los ratios del endeudamiento, que ya, bueno, pues se echan un pelín para atrás, ¿no? Bueno, pues otra vía podría ser completar la financiación necesaria para recapitalizarse y refinanciarse a través del fondo de Cofides, o si tengo un tamaño o soy una empresa estratégica y de un gran tamaño, bueno, pues a través del fondo de la SEPI, ¿no? Ambos, como decía, terminan el 31 de diciembre de 2021. Bueno, pues el de SEPI está dotado de 10.000 millones, el de Cofides tan solo de 1.000, pero bueno, es que las ayudas del primero son a partir de 25 millones y en el segundo es entre 4 y 25 millones, y si es PYME, entre 3 y 15, ¿vale? Esa es la cuantía que se puede solicitar. La fórmula o los instrumentos que pediríamos, pues puede ser capital, préstamos participativos o cualquier otro híbrido de capital o deuda, ¿vale? Luego veremos un poco, sobre todo para el tema de Cofides, que yo creo que, bueno, pues que tiene más alcance en cuanto a empresas potencialmente beneficiarias, bueno, qué requisitos pone la combinación de capital y deuda. Importante también, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? Bueno, pues en el caso de SEPI, las compañías no financieras que estén afectadas, como siempre, por el COVID y que sean consideradas estratégicas desde, bueno, pues un poco desde el punto de vista de su aportación al empleo y al PIB nacional, ¿vale? Para las de Cofides no hace falta tanto impacto, digamos, a nivel nacional, serían compañías no financieras que hayan tenido una reducción del volumen de negocio superior al 20% y que hayan tenido un deterioro en su estructura de capital. Deterioro que se analiza en términos de patrimonio neto entre deuda financiera neta, ¿vale? Así es como se mira ese deterioro de la estructura de capital. Digamos que la foto de mi estructura de capital sea peor que la que tenía a 31 de diciembre de 2019, ¿vale? Que bueno, la verdad es que es bastante habitual que haya habido ese deterioro, bien porque hemos tenido pérdidas y el patrimonio neto baja, bien porque hayamos aumentado la deuda financiera, con lo cual, bueno, ese ratio es bastante obvio que la mayoría de las empresas que quieran pedir financiación de este tipo lo van a cumplir. Bueno, en el caso de SEPI las operaciones son a 7 años como máximo, en el caso de Cofides hasta 8,
hasta 8 las que son en forma de capital o híbridos, porque las que son préstamos ordinarios marca hasta 6 de plazo máximo. Bueno, ya había dicho en cuanto al plazo de presentación que acabaría este fondo en principio hasta el 31 de diciembre de 2021, aunque bueno, se rumorea, como he dicho, que podría prorrogarse, pero bueno, también depende de la normativa europea y está por ver. Yo por ahora no tengo noticias de que sea seguro que se alargue. En cuanto a los requisitos adicionales a cumplir, los típicos. Bueno, los típicos, pero que son muchos, ¿eh? Yo a veces lo digo cuando estamos analizando para eso, para solicitar financiación a Cofidis, que a veces es un poco como un sudoku, ¿no? Sobre todo si es un grupo de empresas donde tienes un poco empresas que les pasan unas cosas, otras, etcétera. Pero bueno, hay que encajar esos distintos requisitos. Bueno, no ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. Bueno, pues esto es un requisito que también está regulado por lo que son las ayudas de Estado o la normativa de ayudas de Estado, el marco temporal de ayudas de Estado y bueno, pues hay que cumplir, bueno, pues un ratio de capital y deuda previo al COVID, hay que, por supuesto, tiene que estar cubiertos los intereses de la deuda con el EBITDA, etcétera, ¿no? Luego no haber solicitado, bueno, pues concurso, como decíamos ya en cualquier caso es habitual, demostrar que en ausencia de este apoyo público temporal la empresa tendría muchísimas dificultades para continuar, también justificar que, bueno, pues que se ha agotado razonablemente las posibilidades de refinanciar a través del pool bancario. También nos piden un plan de viabilidad bien justificado y documentado de, bueno, pues de lo que incluye siempre ese plan, ya lo he dicho, la situación que tenía antes del COVID, cómo me ha afectado el COVID y a partir de ahora cuál es mi plan de negocio, mi estrategia y cómo se desarrollaría entonces, en qué términos económicos mi negocio o mis negocios y a partir de ahí cómo puedo ser capaz de devolver la deuda. Pues con una reestructuración de la deuda y con unos apoyos adicionales, en este caso de este fondo. Bueno, luego lo de no haber sido condenado, también hay que dar información del conjunto de medidas de apoyo público que se hayan recibido pues, para SEPI en 10 años, para Cofidis en 5 y bueno, está al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social y creo que nada más. Con este conjunto de medidas, bueno, pues bueno, y me olvidaba una bastante importante, perdón. En el caso de las ayudas de Cofidis tienen que ser empresas también no financieras, pero que tengan una cifra de negocios, aquí sí nos marca un tamaño de empresa, entre 15 y 400 millones de euros. A nivel individual, si solo es una empresa, o a nivel de grupo, si estamos en un grupo de empresas, ¿vale? O a nivel consolidado, pues tendríamos que estar entre 15 y 400 millones de facturación o de cifra de negocio a 31 de diciembre de 2019. Cumpliendo estos requisitos, que como decía, empezamos por no estar en crisis, o sea, cumplir unos ratios previos, tener un volumen de facturación en el año 2019, que mi caída de volumen de actividad haya sido superior al 20% y que haya tenido un deterioro de la estructura de capital. Y que además esos negocios, lógicamente, necesiten esa financiación adicional para poder continuar y tener viabilidad. Si estoy en esos casos, bueno, pues tiene sentido, bien a nivel individual, bien a nivel de grupo, enfocar ese plan de negocio y hacer una propuesta o una solicitud de financiación a Cofidis. En cuanto a los niveles, digamos, de deuda y de capital, también hay algunos requisitos y es que en cuanto a las cuantías que se pueden pedir, la deuda que se facilite acumulada a otras ayudas públicas que haya habido en el periodo no puede superar el doble de los costes salariales del 2019 ni el 25% de la cifra de negocio de 2019. Otra vez seguimos con requisitos, ¿no? Esto sería la deuda y en cualquier caso la deuda es complementaria a los instrumentos de capital o híbridos, con lo cual no puede ser más del 50% de lo que se pide vía deuda, vía préstamo ordinario, digamos. El resto tendría que ir como capital o híbridos, un préstamo participativo sería la figura de híbrido más habitual. Y que te dicen que se pida el importe mínimo para asegurar la viabilidad, bueno, pues al final lo que el flujo de caja te demande, y que no implica una mejora de la estructura de capital que se tenía el 31 de diciembre de 2019. Vale, otra vez tenemos que mirar que no haya ahí un incremento de patrimonio, porque el capital o el híbrido me computa en patrimonio que me mejore por encima de cómo estaba a 31 de diciembre de 2019 esa estructura de capital. ¿Vale?
bueno, parece complicado, luego al final con la Excel y teniendo un poco claro qué es lo que hay que mirar en cada momento, pues no es tan complejo, ¿no? Lo mismo, pues claro, nos van a decir que nos repartamos dividendos, que nos incrementen la retribución de la dirección, de la alta dirección durante 2 años, y en operaciones de capital, bueno, pues aunque parece que no lo dice del todo, iba a decir del todo claro, ¿no? Bueno, lo dice en un par de puntos y yo creo que sí que parece que está claro. Habla de que no se pueden comprar participaciones superiores al 10% en empresas del sector o incluso en mercados que se integren verticalmente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que estoy en un grupo de empresas y luego quiero seguir creciendo vía adquisiciones de otras compañías, bueno, pues no podría tener esas adquisiciones por encima del 10%. Con lo cual, bueno, tomar participación por debajo del 10%, nada, son participaciones muy pequeñas. En principio parece que está así limitado, ¿no? O sea, un crecimiento inorgánico en ese periodo no cabría. Bueno, en el fondo, ¿cuál es la filosofía? Es decir, bueno, yo no voy a favorecer un crecimiento ya más estratégico, sino lo que voy a favorecer con el dinero que dejo a través de este fondo es la solvencia, la capacidad de mantener la estructura que tienes, no perder pues otra vez, ¿no? Tejido productivo y bueno, y no tampoco tener problemas de competencia en cuanto a que, bueno, estoy dando ayudas para hacer concentraciones en un sector, ¿vale? Y nada, por último, pues esto, empezó el 1 de julio, el 30 de junio se abrió la plataforma porque esto hay que solicitarlo o sea, nada, hay que presentar telemáticamente, digamos, o digitalmente la memoria, toda la información que hay que presentar, que, bueno, Cofides, la verdad, que en la propia página web lo tiene muy desarrollado, todos los formularios, un montón de declaraciones, pero bueno, tiene los modelos típicos de bueno, pues este tipo de declaraciones, estar al corriente, estar informado, dejar que manejen tus datos, de no sé qué, y luego el plan de viabilidad que hay que elaborar, esa memoria, y luego sí que es importante que, bueno, pues como esta propuesta se va a revisar por asesores especializados, bueno, pues que se deje adecuadamente documentado en ficheros Excel las proyecciones financieras en las que se basa el plan de viabilidad. Con lo cual, bueno, hay que hacer un plan de viabilidad, digamos, al uso, bien estructurado y formulado para que pueda ser objeto de revisión. Nada, aquí simplemente os incorporo la información que la propia página de Cofides, esto es foto de Cofides, incorpora, ¿no? Como veis, hay guía para la solicitud de apoyo público, donde aparece todo lo que hay que presentar y los modelos luego van en anexos. Incluso hay un anexo, que bueno, aquí lo tenemos un poco resumido, del contenido mínimo del plan de viabilidad, donde, bueno, el contenido mínimo también se hace con carácter general y luego cada uno lo adaptará un poco, pero el contenido mínimo es muy exhaustivo, ¿no? O sea, no hay nada que no te pidan. Es análisis pre-COVID, análisis del impacto del COVID, cuál es la estructura del medio de la situación, qué propuesta hago de solicitud de apoyo a Cofides, cuál es mi plan de negocio y a nivel estratégico también me pide un análisis del mercado, del sector, un análisis interno, cuál es mi hoja de ruta para qué decisiones voy a tomar para poder, bueno, pues digamos, reponerme del deterioro del periodo COVID y luego, bueno, lógicamente esas previsiones económico-financieras que apoyan todo ese argumentario de medidas y un análisis de sensibilidad que es, bueno, pues oye, en distintos escenarios tú propones esto, pero si el escenario cambia un poquito, sobre todo a peor, que es lo que hay que tratar de cubrir, ¿cómo aseguramos la viabilidad? El conjunto, ya os digo, el conjunto de información para esta línea de solicitud de ayuda de Cofides es bastante amplia. Cuanto más bueno, complejo sea el grupo, lógicamente, más compleja es la solicitud, pero abre una vía de financiación que, bueno, pues que a lo mejor no es tan fácil conseguir desde otros organismos, por ejemplo, entidades financieras, cuando ya han apoyado financieramente pues, a través de ICOs y de toda la deuda previa que tuvieran a la compañía o al grupo. Nada, os lo dejo ahí y simplemente, bueno, pues desde luego estamos a vuestra disposición si tenéis cualquier duda y ahora para preguntar un poquito sobre todos estos temas y todo este conjunto de ayudas y un poco por recapitular, pues deciros bueno, pues que ha quedado claro, yo creo, ¿no? Que
que la necesidad de tener en cuenta este conjunto de ayudas y cualquier otra que se pueda, bueno, pues desde la parte privada, digamos, de búsqueda de socios, de mayor aportación de capital de los socios actuales, de reordenación de mi deuda financiera, aunque no sea vamos, avalada del ICO. Todo ese conjunto de medidas, junto con estas que se apoyan en, bueno, pues en medidas, digamos, COVID, ¿no? Del momento COVID, hay que revisarlas para ver, bueno, pues con una visión global y con perspectiva de cuál es mi situación, qué debo hacer pues para que en un periodo de, al menos pensar en 5 años vista, bueno, pues pueda tener viabilidad mi estructura financiera y pueda repagar la deuda, ¿no? Porque quizás yo viendo balances muchas veces lo que identifico es que, bueno, pues que el tema de los ICO nos cargó de deuda, que ahora la facilidad de aplazarlos pues también nos aligera un poquito el momento, pero que van a llegar unos años donde estoy hasta arriba de deuda que es difícil poder devolver pues con la generación de caja que tienen algunas compañías, ¿no? Cada uno tiene su situación, obviamente, pero un poco esa es la foto. Con lo cual, en la medida que podamos prepararnos para ese momento, pues, bueno, pues estaremos en mejores condiciones de viabilidad. Y bueno, yo creo que claro y fundamental también contar con ese análisis a través de un plan de negocio que sea completo y claro y que me permita pues tomar decisiones, ¿no? Que al final es lo que a nivel financiero también hay que hacer pues para apoyar la viabilidad de la compañía. Y yo por mi parte, bueno, pues os lo dejo aquí, Óscar. Yo no sé si tú quieres completar algo o damos paso a un turno de preguntas, eso como veáis. Pues, Begoña, un poco reforzar un poco lo que has dicho, ¿no? Desde el punto de vista de los que recibimos a diario estos temas, ¿no? Hay que tener claro, hay que ponerse a pensar en ese plan de negocio, hay que ser realista con la situación, hay que ser realista con las expectativas de futuro. No hay que, porque al final tomar expectativas muy elevadas de crecimiento en determinados sectores va a ser complicado y eso hay que asumirlo. Los plazos de los ICO son largos, la deuda se puede ajustar, pero sobre todo eso, ser realista en las expectativas y tener clara la situación actual. A partir de ahí, pues dirigirse a las entidades donde tengamos la financiación, cuanto antes mejor. Desde luego, desde las entidades financieras vamos a intentar ayudar siempre a las empresas porque al final son nuestros clientes, es nuestro futuro también, ¿no? Y lo que queremos es que esas empresas sigan adelante y sigamos colaborando para que todos salgamos de esto lo mejor posible, ¿no? Y desde Ibercaja, por supuesto, es lo que hacemos a diario y es simplemente ponernos pues, a disposición de nuestros clientes para todo lo que necesiten. Bien, pues y si ahora vemos alguna pregunta, pues Elena. Sí, pasamos a abrir el turno de preguntas, claro que sí, nos han pasado tanto por privado como en abierto, con lo cual pues tenemos ahí un nutrido grupo de preguntas a resolver. A ver, la primera, si amplié un ICO a 5 años con un año de carencia y un año de amortización, ¿solo puedo ampliar 2 años más o puedo 4 hasta los 10? ¿Quién me puede contestar a esto? Bueno, yo si quieres, lo primero, vamos, en línea con lo que comentábamos antes, lo primero es saber si está en el grupo de los que han recibido más de 1.800.000 euros de ayudas o menos, de ayudas públicas, ¿vale? Vale. Porque en el primer caso, si ha recibido menos, puede llevarlo hasta 10 y si ha recibido más, solo hasta 8. ¿No es así, Óscar? Es así. Depende un poco de si habíamos hecho una ampliación anterior, pero no sé si en la pregunta se refería a la carencia. Nos comenta que no, que menos, ¿vale? Menos de 1.800.000, luego estamos en el caso de poder llegar hasta los 10 años y habíamos pedido una ampliación. Pues ahí se puede solicitar hasta los 10 años. Lo que no me ha quedado claro es si los 4 era que él consulta si eran 4 más, no es así. O sea, serían 2 más. Si ha solicitado 2, serían otros 2. ¿Vale? No son 4 más. Claro, él pregunta, ¿se puede ampliar 2 años más o puedo 4 hasta los 10? Claro, sí, por eso depende de si ha pedido ya 2, sería 2 más 2 hasta los 10, y si no ha pedido esos 2 iniciales sería 4 hasta los 10. Vale.
La siguiente, ¿tiene que coincidir la caída de facturación y resultado negativo, estos dos factores, o basta con uno de ellos solo? ¿En qué caso? ¿No concretan qué casos? No. Vale, pues tiene que coincidir hablo de memoria, pero lo revisamos para estar al 100% seguro. Tiene que coincidir para lo de la conversión en préstamo participativo y para las ayudas o quitas, digamos, de los ICO, pero que son medidas, como vimos, muy extraordinarias. Para lo otro es la caída de facturación, ¿verdad, Óscar? Sí, nosotros en principio, a ver, lo que comentabas un poco cuando hablábamos de este tema de las ampliaciones, el Código de Buenas Prácticas dice que un 30% de caída de facturación y el resto de requisitos. Entonces, con eso sería suficiente. De todos modos, aunque no haya esa caída del 30% de facturación, como tú bien decías, hablemos con el banco porque seguramente también haya solución. O sea que esto se ha marcado un poco para generar cierta obligatoriedad, pero no está haciendo falta esa obligatoriedad entre las entidades financieras para hacer el tema de la facturación. Se refería a pasar deuda a préstamo participativo, Vale. por lo que nos Eso es otra cosa. Ahí sí necesitan los dos requisitos. Vale, perfecto. ¿Están obligados los bancos a refinanciar los ICO? Bueno, a refinanciar los ICO, bueno, el Código de Buenas Prácticas marca ciertos requisitos en los cuales los bancos nos hemos comprometido a refinanciarlos, a ampliar, a hacer carencias. Y bueno, pues en esa parte sí, pero como comentaba antes, es que no ha sido necesario poner esa obligatoriedad para hacerlo, con lo cual no creo que ahí, salvo en los requisitos más de no estar en mora en CIRBE, ciertos requisitos un poco más que venían de antes de la pandemia, en el tema de las concesiones de ICO y las ampliaciones y carencias posteriores, no están existiendo incidencias de que el banco se esté negando a... Ibercaja, desde luego, no, pero el resto de entidades tampoco me consta que lo esté poniendo problemas para eso. Vale. ¿El plazo límite del 15 de octubre es solo para la solicitud o tiene que estar cerrada la operación para esa fecha? El 15 de octubre, ¿para qué nos estábamos refiriendo? Para la primera parte, la de... Entiendo sí, que sí. Para las ampliaciones y carencias. Es solicitar antes del 15 de octubre. Luego, una vez solicitado, el tiempo de tramitación, pues eso se puede formalizar después. Vale. Vamos, por lo menos en esa parte, en la de... Vale. ¿Qué destino se puede dar a los fondos concedidos por Cofides? ¿Se puede destinar a la amortización de deuda bancaria? A la amortización de deuda bancaria en sus plazos sí, pero no una amortización anticipada de deuda. O sea, al final la financiación se da para necesidades de liquidez y de inversión general de la compañía. Luego, la compañía lo que tiene es un calendario de deuda, porque siempre lo va a tener y está dentro de su flujo de caja. Pero lo que no cabe en ningún caso, con lo cual, obviamente, hay que seguir con el calendario de deuda que tengas. Incluso, no lo he dicho, pero Cofides incorpora como un elemento positivo, dice, se valorará que las compañías hayan acudido previamente a solicitar a Cofides a una refinanciación de su deuda. Una refinanciación que a lo mejor ya la alargaron parte de las deudas que tenía, parte de las de los ICO, otro tipo de préstamos de deuda que tuviera bancaria, que se hubiera refinanciado. Pues porque a lo mejor eso también ayuda a que lo que tenga que solicitar a Cofides sea menos, ¿no? Y volvemos a que este tipo de ayudas son un poco extraordinarias. Entonces, ahí luego, lógicamente, tú vas a poder seguir amortizando la deuda en el calendario que tengas previsto. Lo que no te van a permitir es cambiar préstamo participativo, digamos, de Cofides por un préstamo que tenías de Ibercaja, por decir algo. A ver, la siguiente. ¿Cuál es la línea más recomendada para financiar la internacionalización? Tanto exportaciones como inversiones en el exterior. Ahí se lo vamos a dejar a Óscar, porque estas medidas no van ligadas a... Bueno, realmente no va, efectivamente, como dices, Begoña, no está pensada la línea ICO para esto. Pero bueno, sí que hay, dentro de la financiación ICO hay dos líneas, ¿no? Una que se llama liquidez, otra que se llama inversión, porque al final creo que por donde la persona que nos pregunta quiere ir es, bueno, pues una de las vías para salir de una situación, igual el mercado interior está un poco más
reducido y quiere ampliar para que ese plan de negocios vaya adelante, pues existe dentro de las líneas ICO, la línea ICO Inversión, en la que una de las finalidades podría ser pues, invertir en digitalización, en maquinaria, etcétera, o incluso pues, en un proyecto de externalización, de internacionalización, ¿no? No, es verdad que la línea ICO no está pensada para eso, pero sí que es verdad que también hemos hecho alguna operación en ese sentido y las finalidades que nos ha marcado el ICO lo contemplan, con lo cual esa línea podría ser. Y si la empresa ha superado ya un poco la situación, ¿no? Y se encuentra en una situación más normal, pues directamente con su entidad, pues las líneas que tenemos habitualmente fuera de esta situación excepcional, ¿no? Que en eso los bancos siempre tenemos financiación para internacionalización, para todos esos temas, un poco en función de cómo estuviese la empresa en concreto. Muy bien. A ver, el año pasado firmé un préstamo ICO. Actualmente la situación ha mejorado y necesito hacer algunas inversiones, pero no dispongo ya de liquidez, puesto que lo utilicé para el pago de nóminas, principalmente mientras tuve la empresa cerrada. ¿Es posible solicitar mayor financiación para realizar estas inversiones? Bueno, continúo, ¿no? Porque como viene un poco al hilo del anterior, es prácticamente es una situación similar, ¿no? Al final, uno cuando se planteaba al principio nunca hemos sabido cuánto iba a durar esta pandemia, esta situación excepcional, ¿no? Y pues se hacía un cálculo, 3-4 meses de nóminas, gastos ordinarios, etcétera, y bueno, pues puede haberse consumido esa liquidez. Por eso ahora es posible solicitar esa nueva línea, ese nuevo préstamo ICO inversión, pues para eso, para comprar esa máquina con la que necesitamos continuar nuestros proyectos, etcétera, ¿no? Entonces sí es posible solicitar una nueva financiación ICO. En las entidades les explicaremos qué finalidades cubren, cuáles no, etcétera, pero sí es posible. Perfecto. A ver, la facturación de mi empresa no se ha reducido más de un 30%, pero necesitaría ampliar la duración de los préstamos ICO que tengo actualmente. ¿Lo puedo solicitar? Sí, yo creo que ya es lo que hemos comentado un par de veces, ¿no? Un par de ocasiones. Sí, lo había preguntado a alguien antes. El Código de Buenas Prácticas puso ese límite, pues como comentaba muy bien antes Óscar, por marcar ahí un nivel y además para hacerlo obligatorio, para que no se pudiera negar una entidad financiera, pero bueno, cumpliendo el resto de requisitos, obviamente. Pero se puede y se está haciendo, ¿verdad? Yo, vamos, lo he visto. Sí. Para compañías que no han caído tanto en su volumen de negocio, o su cifra de negocio. Vale. Cuando las consecuencias de la pandemia se empiezan a notar ya en el 2021 y no en el 2020 por las características del negocio, ¿se podría acceder a las posibilidades que según los requisitos solo son para los datos obtenidos en el 20? Yo creo que ahí requiere el típico análisis ad hoc, ¿no? A medida, o sea, se sale de las condiciones concretas que está marcando, o sea, si vamos por el libro, probablemente no, porque las caídas, o sea, la variación es 20 versus 19, perdón, 20 versus 19. Pero bueno, habría que ver su situación y seguro, estoy segura que podrá acceder a algún tipo de financiación que le apoye bueno, pues si el impacto del COVID realmente está en el 21. Pero la verdad que así a priori, claro, los requisitos muchos no los va a cumplir, con lo cual, bueno, pues tendríamos que verlo, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto que la caída de actividad para pedir ICOs tampoco es una condición necesaria, con lo cual, bueno, por ahí podría ir para empezar. No, Óscar, no sé qué opinas tú. Sí, al final es verdad que eso es una pregunta, yo creo que es muy concreta, ¿no? Es muy de una casuística probablemente de la empresa en particular. Yo, en general, lo que has comentado debería ser así, pero que lo consulte concretamente su caso si quiere y lo analizamos, pero sería así. Vale, en relación al ICO COVID-19 se han refinanciado muchas operaciones. ¿La garantía ICO se ha pasado por minimis a marco temporal o con el fin de solicitar otras ayudas? A ver, repito la pregunta. Sí, porfa. Sí, porque creo que no la he entendido ni yo. En relación a ICO COVID-19 se han refinanciado muchas operaciones. La garantía ICO se ha pasado de minimis a marco temporal con el fin de solicitar otras ayudas.
Bueno, por lo que entiendo, y de lo que yo conozco, como decía un poco en las cifras, ¿no? Se ha refinanciado mucho, se han solicitado ampliaciones y carencias, pues realmente en torno al 40% de lo que se ha formalizado, no más o menos. Pues comentaba antes que habríamos formalizado algo más de 2.000 millones y no llegaba, y eran unos 700 y pico millones, pues un 40% o algo más. En cuanto a pasar de mínimis a marco temporal, es verdad que cuando se han solicitado varias operaciones y se ha superado las cifras que se marcaban, pues sí hay algunas operaciones que han pasado, pero no sé, realmente eso tampoco está afectando a esta reordenación, ¿no?, de la deuda. Supongo que es por acumulación de operaciones ICO en varias entidades. Me imagino que por ahí va la pregunta, pero sí, ha habido algunas operaciones que han pasado a marco temporal, pero bueno, también era lógico y también por eso los criterios, los requisitos para las refinanciaciones pues tampoco han hecho mucho hincapié en eso. Ya. Nos queda muy poquito tiempo, vamos a ir cerrando. Yo creo que esta va a ser de las últimas. Nuestra empresa tuvo beneficios en 2019. En febrero de 2020 realizamos una fuerte inversión para la apertura de 2 nuevas actividades en mayo de 2020. Dichas actividades no se han podido abrir hasta la fecha, excepto alguna parcial. La carga financiera ha aumentado exponencialmente, pero la facturación solo ha caído un 10%, aun cuando las previsiones, según el plan de negocio avalado por la Comunidad de Madrid, eran de un aumento de un 500%. ¿Podemos acceder a ayudas y financiación al no haber caído la facturación un 30%? Bueno, pues yo creo que sea la pregunta estrella, ¿no?, de la mañana. Yo, por dar un criterio, a ver, si no se ha caído más, o sea, que acuda a la entidad financiera y porque es un caso particular, ¿no? Yo, claro, desde mi experiencia en Ibercaja, la estamos haciendo, pero esto es cierto que no lo obliga el Código de Buenas Prácticas, pero nosotros, en un caso tan particular como nos comenta, con una inversión, con un plan tan definido, estudio, hombre, yo creo que la entidad en ayudarle en esa materia, aunque no le obligue el Código de Buenas Prácticas. Yo entiendo que sí. Claro, yo pienso que eso, que hay que ver su situación, ¿no? Porque si te olvidas, a lo mejor hay que ver un poco la historia de la compañía, si es una empresa muy nueva o ya tiene un track record, si efectivamente las inversiones en el año 2020 o 2021 pues no le han supuesto más que una carga financiera, pero no le han supuesto una generación de caja de la actividad, pero sí se la va a suponer a futuro. O sea, hay que estudiar estoy segura que si no tiene una situación muy crítica y razonablemente los flujos de caja de la actividad y gracias a esa inversión van a mejorar como tenían el plan de negocio y bueno, el periodo pues se lo ha truncado, pero lo retomará o retornará a esa capacidad de generación, seguramente encuentre incluso a través de los ICOs esa financiación. Otra cosa es que digan, no, es que mira, tiene una estructura financiera totalmente desfasada de deuda, no hay viabilidad y ni aunque generar esta actividad, todo lo que tenía previsto, tiene capacidad. Claro, eso hay que verlo con números, ¿no? Pero a priori, si aunque esté mal, tiene una viabilidad, digamos, en términos numéricos de capacidad de generar actividad y de acompasar la deuda, bueno, pues tendría, ¿no?, que encontrar financiación y podría ser a través también en parte de los ICO. Vale, muy bien. Bueno, pues lamentablemente hemos llegado a la hora de finalizar esta interesante sesión. Sí que es verdad que hemos tenido varias preguntas por resolver, se nos han quedado. Ya os lo adelantaba al principio de la sesión, os vamos a facilitar el contacto de Baciero y efectivamente si hay alguna pregunta se la trasladaremos, incluso probablemente a Ibercaja, si es necesario, también se le puede trasladar. Quiero decir que si hubiera alguna necesidad adicional intentaremos resolverla de alguna de las formas, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias Begoña, muchísimas gracias Óscar, muchísimas gracias a todos los que hoy nos habéis acompañado. Un placer una vez más teneros cerca y nada más, pronto nos veremos. Adelante Begoña, Óscar. Pues nada, yo agradeceros nuevamente la oportunidad de participar en esta charla y bueno, pues a todos los que estén escuchándonos, que si tienen cualquier duda, como tú dices, oye, nos ponemos a su disposición para apoyar o para por lo menos dar una opinión, ¿no?, de técnica y un poco con la experiencia que tenemos en estos temas sobre sus posibilidades.
Bueno, pues muchas gracias a Cámara y a Baciero. Ha sido un placer compartir la sesión. Es verdad que ojalá hubiera más. Estas sesiones didácticas nos ayudan mucho también a la banca a luego pues, llegar a esos acuerdos con los clientes, ¿no? Porque al final son muchas cosas y creo que Begoña lo has explicado fenomenal y nos ayudáis mucho también con estas sesiones. Así que gracias a todos también por asistir. Muy bien. Gracias. Hasta pronto a todos. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Gracias.